Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Descarga la aplicación de Radio 4 de Junio y tené la emisora más argentina en tu celular. Ingresá en Play Store, descarga la app y lleva el sentimiento argentino en tu celular. Comunicate con nuestro WhatsApp. Déjanos tu mensaje de audio o texto al 11 31 26 52 74. Radio 4 de Junio, la radio por una Argentina justa, libre y soberana. Auspicia Asociación Mutual Héctor Pedro Blomberg. Asóciese llamando al 2135-7503. La siguiente es una producción de Academia Records. Aquí comienza el panorama gremial hablado en primera persona. Los sindicatos. Juan Imperial, pensando, debatiendo y construyendo diálogo con los dirigentes del movimiento obrero. Los sindicatos, con ustedes los protagonistas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Acá estamos nuevamente con los sindicatos, el programa dedicado al panorama gremial de la República Argentina. 15:10 en Buenos Aires, 29 grados en la capital federal de la República Argentina, en una tarde ya directamente de verano, realmente. Se ha venido el verano, para decirlo de alguna manera. Con esta temperatura realmente ya la primavera empieza a ser un poquito más que primavera. Bueno, vamos a estar aquí durante este programa de hoy, un programa muy especial. Hoy nos vamos a pasar incluso unos minutos de las 15:30, que habitualmente es el horario en donde termina nuestro programa, porque hoy tenemos un nuevo aniversario, el número 45, del asesinato cobarde y cruel de José Ignacio Rucci. Para mi entender, y perdón si alguno no comparte, 46 años, perdón. Vamos a estar hablando de uno de los mayores representantes de la lealtad al movimiento obrero y de la lealtad a Perón y al movimiento peronista. Así que bueno, vamos a estar compartiendo el audio de un documental muy estremecedor, muy emocionante, que se le ha hecho a la figura de José Ignacio Rucci, insisto, en el aniversario número 46 de su asesinato cruel y despiadado. Digamos, promovido, llevado a cabo por los enemigos del peronismo, de los que hoy muchos están en el poder, otros que no están en el poder cobran cifras siderales de subsidios del Estado Nacional por sus aportes a causas que tienen que ver más con la antipatria que con los intereses nacionales. Incluso llegaron a confesar lo que fueron estos grupos minúsculos, estos Mongo Aurelio, como lo llamaba Perón, los que mataron a José Ignacio Rucci. Bueno, ellos confesaron y están libres. Ningún juez de la nación se puso a investigar cuando el autor de un libro dijo públicamente: nos equivocamos, teníamos que haber matado a López Rega y no a Rucci. Así que, bueno, en la Argentina, en la que todo pasa y muy pocas cosas encuentran justicia, entre esas tantísimas cosas que no encuentran justicia, está la familia Rucci, que todavía sigue clamando
porque aparezcan los culpables del asesinato de José Ignacio Rucci y que terminen en la cárcel. Bueno, hoy vamos a hacer un homenaje al compañero José Ignacio Rucci, aquí en Los Sindicatos, aquí por Radio 4 de Junio, en el día que se cumplen 46 años de su crimen cobarde e impune. El panorama gremial hablado en primera persona. Los sindicatos. Mi padre era un hombre que venía de una familia muy pobre de inmigrantes y que un día, siendo muy chico, empezó a trabajar muy chico, decidió venir a Buenos Aires, con lo que eso implicaba. Así que llegó aquí, empezó a trabajar y bueno, y luego el paso de la vida hizo que se convirtiera en el secretario general de la CGT. No sé si fue bueno o fue malo, por lo menos para nosotros. Y bueno, trabajó desde que asumió su cargo en la CGT, trabajó para el regreso del general Perón, junto a muchísimos otros compañeros. Logró que el general Perón regresara a la Argentina y bueno, pocos días después que el general Perón ganara las elecciones con el 62% de los votos, fue asesinado. Para mí fue una de las personalidades sindicales más importantes que hubo en la Argentina. No solamente por el trato personal que tuve, sino por toda su trayectoria política. Rucci fue un dirigente sindical que estuvo en la resistencia peronista, que era delegado de la fábrica Catita en el 50 y pico, militó en la resistencia, fue el fundador de las 62 organizaciones. Después de su muerte, inclusive, se pudo verificar todas sus condiciones. Rucci muere pobre, a Rucci lo matan y tiene un departamento de 2 ambientes hipotecado y un auto viejo. Eso es la demostración de que era un dirigente que, siendo secretario general de la CGT, no estuvo ni corrupto, ni se dedicó a hacer fortuna, y sencillamente militó al servicio de Perón. Muy cariñoso, muy dedicado a sus hijos, a su esposa, pero era un tipo común, ¿no? Un tipo normal, simplemente con las exigencias que le demandaba toda su actividad gremial. Solamente el general Perón ha señalado la necesidad de la unificación del movimiento obrero en torno de la central obrera, cuya secretaría general la ejerzo, sino que incluso esos compañeros de Córdoba han sido portadores de una carta manuscrita. Seguiré adelante, seguiré luchando, soy peronista, soy un trabajador y estoy al frente del movimiento obrero.
origen popular, un origen simpático para el peronismo. Y que se encuentra en el centro de un escenario político muy convulsionado y vertiginoso. Y ellos van tratando de adaptarse a esa situación que los tiene como protagonistas, pero que no eran las personas más preparadas para hacerlo, digamos. Es un liderazgo que comienza nacionalista y católico. Creados por la iglesia, un sector de la iglesia, y creados por el ejército. Y se ve claro en los comunicados después del secuestro del general Aramburu, y termina, en el caso de Firmenich, muy claro, en un marxismo ortodoxo y muy apurado. Lo que le interesaba era el poder, porque uno puede cambiar de ser militarista y cristiano, católico, y terminar concretamente marxista. Hay una dicotomía muy jodida y hay alguien de los actores que en realidad no estaba diciendo la verdad de lo que quería políticamente. Su afán era el poder y quisieron utilizar a Perón. Fue una alternativa que arrastraron a la juventud, la engañaron. Después de la ruptura de Perón con los montoneros en la plaza, desaparecieron los montoneros como organización masiva. Siguieron siendo un grupo de élite terrorista, terminaron de ser esa alternativa que en algún momento era popular. Comenzaron siendo una cosa, pero después se entusiasmaron y creyeron que la mejor manera de entender lo que pasaba era con una fraseología marxista que lo lleva a cometer grandes errores. Por ejemplo, la contraofensiva del 79 nace ya en el fines del 73, cuando ellos dicen: nosotros no tenemos capacidad, va a haber otro golpe militar, los militares no se van a quedar quietos, nosotros no le vamos a poder ganar, pero vamos a poder, tenemos con qué hacer una resistencia gloriosa y después una contraofensiva victoriosa. Y ellos se enamoran de esa teoría, a veces pasa con los grupos políticos que se enamoran de los relatos y fuerzan la realidad y quieren hacer eso y no se dan cuenta que ese relato no les sirve. Entonces es una gran tragedia, ¿no? Perón les había reservado un lugar como grupos guerrilleros, pero ellos crecen tanto que no se quedan conforme con ese lugar, fuerzan otro. Para Perón eran formaciones especiales que tenían que terminar cuando el peronismo volviera al poder, y ellos no, ellos creían que en realidad tenían que seguir porque lo más importante era la liberación nacional, el socialismo nacional, la revolución socialista. Y resulta que se equivocaron. Expresan mucho de las desmesuras nuestras, argentinas. Es una fuerza muy argentina, ¿no? Como el peronismo. Creo que un error en la Argentina. Tiene todo lo nuestro, ¿no? Nacionalistas, católicas, después marxistas, todo ese menjunje, esas ansias de hacer las cosas de una vez y para siempre, de tomar atajo de la historia, de hacer una revolución, y ese desprecio por la realidad, ¿no? Creo que podrían haber sido mucho mejor de lo que terminaron siendo. Deberían hacer una gran autocrítica, serían muy positivos. Terminó siendo una cosa muy mala para la Argentina. Al principio creo que emprendieron una acción como jóvenes, después creo que su concepción ideológica, sobre todo la cúpula, rayana a lo gorila, muy rayana a lo gorila, fue desvirtuando su accionar. Creo que su mayor equivocación fue no saber nada de política. Terminaron de destruir al general Perón, creyendo ellos que podían enseñarle a Perón lo que era ser peronismo. Los montoneros fue un paso de la historia, mejor olvidarlo que recordarlo, ni siquiera vale la pena analizarlo.
El movimiento obrero argentino no está dispuesto a ser simple testigo de los acontecimientos y va a pasar a ser el gran protagonista de todos aquellos acontecimientos que estén plasmados en los sentimientos del pueblo. Estaba muy poco con nosotros en realidad, porque él prácticamente vivía en la CGT. Él se había armado un departamentito que hoy sigue existiendo en el 6º piso y venía muy poco a casa. Entonces nosotros íbamos mucho a visitarlo a la CGT, pero como papá, que seguramente sentía que estaba poco tiempo, ese poco tiempo era absolutamente permisivo y discutía con mi madre porque nos daba todos los gustos cuando venía, obviamente, lo que hace uno con sus hijos cuando está poco. Como persona era permanente la posición de él. Te digo que en eso se ocupaba de que yo esté seguro, de que no esté arrastrado por ningún atentado. Era cuidadoso de sus amigos. Y era un tipo muy, muy cariñoso y muy afectivo, cuando digo afectivo digo muy de tocar, de abrazar, de besar y de decir te quiero, que en esa época los padres no decían tanto te quiero. Yo esto me di cuenta con el paso de los años, ¿no? Él lo decía y mostraba su admiración. Era un tipo muy sensible, mi padre. Yo lo veía llorar mirando una película. La primera vez que me vio en televisión, me acuerdo, yo era actriz en ese momento. La primera vez que me vio en televisión caían las lágrimas. O sea, era un hombre muy fuerte, pero también con mucha sensibilidad. Y en lo político yo tengo un hecho que lo pinta cabalmente como era de Perón. Y ya el peronismo, ya Perón había vuelto, y el peronismo ya lo había elegido al general como candidato a presidente, faltaba elegir al vicepresidente, y el diario La Opinión, que el director era Timerman, saca primera página grande, dice, Rucci apoya a López Rega o Isabelita para vicepresidente y la juventud a Cámpora, y sacan un artículo explicando. Yo llego al otro día, al día que sale el diario, a la CGT serían las 10, 10 y pico. Subo y me dice, ¿leíste el diario? ¿Viste lo que pusieron? Que yo apoyo a López Rega y a estos son siempre armando quilombo. Digo, vamos a hacer la desmentida y la llevas al diario. Y le digo, sí, pero mira, yo tengo que ir al Ministerio de Trabajo. Tenía que ir, no recuerdo por qué. Antes del mediodía estoy acá y lo hacemos. Digo, total, lo llevo al mediodía, tiene que salir recién mañana, tenemos recontratiempo. Y dice, bueno, anda, medio enojado. Traté de venir rápido, habría tardado 2 horas. Y cuando yo digo, José, bueno, lo hacemos. Ya lo hice, lo redacté, lo filmé y lo mandé al diario. Un leal a Perón. Y eso es algo muy importante en el peronismo y en el sindicalismo. Es un tipo de sindicalista del cual es la máxima expresión. Una gran lealtad a Perón, y eso no es poca cosa porque pertenecía a un gremio, los metalúrgicos, que en ese momento eran los más modernos, que tenían una organización muy fuerte y muchos intereses propios que defender, pero él es también una cierta subordinación de los sindicatos a un proyecto político que es el que expresaba Perón. Cuando Rucci asume la conducción de la CGT, no era un dirigente conocido. Era conocido en lo metalúrgico, pero había estado en la 62, pero no era uno en primera figura. A partir de que fue tomando posiciones peronistas, poner la CGT al servicio del general, proponerse luchar por la vuelta de Perón, fue acumulando consenso y poder. Y había dirigentes que no estaban de acuerdo con ese proceso, que estaban, como todo, en algún otro tipo de posición, pero se la tenían que bancar. Y ahí fue creciendo la
la figura de Rucci y se convirtió en un dirigente del movimiento obrero en su totalidad. Como política que soy, fue bueno, ¿no? Fue bueno que haya sido secretario general de la CGT. Como hija, fue malo. Rucci representa la otra parte del sindicalismo, la parte que pensaba que el sindicalismo se debía realizar dentro de un proyecto político, y eso es lo que le expresa. Él priorizó la conducción del general Perón a su cargo de dirigente sindical. Te voy a contar una anécdota. En un momento hubo una reunión con algunos estudiantes en la CGT y Rucci empieza así: miren, muchachos, les aclaro lo siguiente como mi acción política. Si Perón me dice que vaya a la izquierda, voy a la izquierda. Si me dice que vaya a la derecha, voy a la derecha. Si me dice que vayan para arriba, voy para arriba. Así que si tienen algo que criticar, ya saben a quién criticar. Yo respondo a Perón. Y esa fue su conducta, ¿no? No todos los sindicalistas de su época, y especialmente de su gremio, estaban de acuerdo. Eso es bastante comprensible, porque Perón había estado en el exilio 18 años. Mucha gente pensaba que no iba a volver. Y en esos 18 años los sindicatos tuvieron que seguir defendiendo a sus afiliados y negociar y presionar y luchar contra los poderes de su época, empresarios, militares, gobiernos, políticos. Desarrollaron toda una dinámica y una organización muy fuerte. Muchos pensaron que no iba a volver más Perón, entonces que tenían que ser autónomos de alguna manera del peronismo. Yo creo, en principio, que hubiese utilizado todas las herramientas para intentar, primero, evitar el golpe. Segundo, hubiese habido un pacto importante entre la CGT y Perón para llevar adelante las políticas necesarias de ese momento, que eran de pacificación, sobre todo de pacificación. Veníamos de un tiempo de muchísima violencia y había que pacificar el país. Y Perón lo da a entender y lo muestra en su abrazo con Balbín. Creo que ese iba a ser un papel fundamental y de contención al movimiento obrero, entendiendo que se necesitaba un tiempo prudencial después de tantos años de desequilibrio político, social, económico del país, para recomponer la nación. Él firma el pacto social con los empresarios y el Estado el 8 de junio del 73, y él le comenta a los que firman con él, lo contaba Cafiero, lo cuenta Leiva, Carlos Leiva: acá he firmado mi sentencia de muerte, porque él sabía que se estaba enfrentando también a quienes pensaban que el sindicalismo debía pedir mucho más de lo que recibía, por un lado, y a los otros que, como Montoneros, pensaban que no había ningún lugar para la conciliación de clases, sino para la lucha de clases. Y el pacto social fue eso también, fue un principio de eso, mal entendido por algunos, creyéndose que el pacto social era arreglar con los grupos económicos. No, eso fue un orden del general Perón. Y mi viejo sabía que le iba a costar mucho la firma de ese pacto social. Pero como él era un hombre de Perón, lo hizo y lo tuvo que hacer y lo hizo. Entonces, dentro del sindicalismo expresa esa concepción que te decía. Fuera del sindicalismo expresa el peronismo tradicional, ortodoxo, que está basado en la conciliación de clases. Hay un Estado fuerte que orienta la economía, están los empresarios, están los sindicatos, y ellos tienen que, claro, hay presiones entre ellos y hay negociación, pero no hay una lucha entre clases. O sea, no son de izquierda clásica ni no clásica, sino que son la conciliación, que es una tercera posición. En el campo social, que es y político, donde se mueven los sindicatos, esto es una clara diferenciación frente a Montoneros.
creciendo la figura de Rucci y se convirtió en un dirigente del movimiento obrero en su totalidad, salvo sectores de izquierda como fue Tosco, que estando preso Tosco la CGT luchó por la libertad de él, la CGT de Rucci, por su libertad y por todo. Hay un famoso debate que se dio por televisión en un programa que se llamaba Las Dos Campanas, Tosco de un lado y Rucci no. Tosco tenía una formación intelectual bastante desarrollada dentro de la izquierda, ¿no? Rucci no era ningún incapaz, era bastante, pero era más peleador, más que doctrinario, pero así todo, el debate fue maravilloso. Perón, todo indica, no confiaba mucho en otros dirigentes sindicales. Otros dirigentes sindicales que tenían una cierta autonomía respecto de Perón. Producto de lo que te había explicado, como lo entiendo yo, de la historia de los 18 años, de la vigencia de las organizaciones sindicales, de los intereses que segregan las propias organizaciones sindicales. Este era el más leal y además provenía del gremio más moderno que eran los metalúrgicos. Yo fui cuando fue el lamentable episodio de Seiza, yo fui con mi vieja, con mi hermana y con mi tío que manejaba el auto y pasamos por el medio de toda la manifestación porque tuvimos la suerte de justo pasar una ambulancia y nos metimos atrás de la ambulancia y llegamos a Seiza. Y después, por supuesto, no vimos al general porque bajó Morón. Subimos a un avión Hércules, si está Milo Arroy, que recuerde ahora, entre otros, y fuimos hasta Morón. En ese retorno estuve. Después mi viejo se enojó mucho, con razón, con mi vieja, porque nos llevó hasta ahí sin él saber, ¿no es cierto? Sí, y sí, porque fue muy peligroso. Fue muy peligroso. Fue una maldición de mi madre, digo yo, porque mi madre quería ir a recibir al general Perón y mi papá no quería porque decía que no era el momento, que después nos iba a llevar a Gaspar Campos a verlo y demás. Y entonces recuerdo la noche anterior que mi mamá le dice, ojalá que te llueva, de bronca. Y finalmente llovió. Bueno, la anécdota yo hace poco me enteré porque un día Mónica López me dice, vos sabés que mi papá manejaba el auto, era chofer del auto que fue a buscar al general. Y le digo, no sabía. Me dice, sí, y ese paraguas era de mi papá. Dice, mi papá cuando vio que llovía, entregó el paraguas, que finalmente termina en las manos de Rucci, y era de él, así que lo pudimos recuperar además de ese paraguas, y hoy está en la Fundación Rucci. Vino incluso la gente de la fábrica a verlo para ver si efectivamente era, y dijo que sí, que efectivamente era el paraguas que fabricaban en esa época, así que un poco destruido, pero ahí está el paraguas. Yo creo que esa foto es ese momento de una manera brillante. Vos ves la cara de mi padre y es una sonrisa así, adolescente, impresionante. Y el paraguas tiene una cosa de cobijar, ¿no? Por lo menos para mí, que un paraguas como que te está cuidando. Y me parece que en definitiva esa era la relación que había entre ellos, ¿no? La alegría del hijo que logra que su padre vuelva, y la imagen del paraguas de yo te voy a cuidar, yo te estoy cuidando.
Ese día yo fui temprano a la casa porque teníamos que ir a grabar el mensaje de la CGT con motivo del triunfo de Perón. De ese día recuerdo que veníamos del colegio con mi hermano. 12 y pico, más o menos, sería una cosa así. Llegué a la casa, estuve con la señora, con él. De verdad que yo tenía 14, mi hermana 9 años. Alrededor del mediodía llegan los muchachos de la CGT a buscarlo para llevarlo a grabar el mensaje que se iba a hacer en un canal de televisión. Nosotros estudiábamos en el Colegio Almirante Brown de Aedo y estábamos viviendo en Flores. Y cuando estábamos saliendo suena el teléfono y la señora dice, te llaman, y creo que era Lorenzo Miguel. En realidad nos mudábamos cada 3 o 4 meses todo el tiempo, esta era la casa de un amigo. Le digo a los muchachos, vamos a tal lado, síganme, y al ratito que sale él atrás mío, yo estaba subiendo en el coche adelante, al entrar al auto donde iba a ir. Yo vi mucha gente en la esquina de la casa, que era Avellaneda y Nazca. Abro la puerta, voy corriendo. Me dijo, no se bajen del auto. De donde yo bajo había 40 metros, 50 metros hasta el lugar de mi casa. Y bueno, y veo el cuerpo tirado en el piso. Nos dijo que había habido un accidente, que no podíamos pasar con el auto, que íbamos a ir a la casa de matrimonio amigo de mis padres, que vivía muy cerquita. Vuelvo al auto. Y así que fuimos ahí y a almorzar. Mi hermana no sabía nada, yo no le dije nada, se entera porque había una televisión prendida de forma equivocada. Había un televisor que estaba en la cocina siempre, y que ese día no estaba en la cocina, lo habían llevado al living. Y yo empecé a sospechar algo y me fui al baño, que estaba en un hall de distribución, y abrí la puerta del living, y justo cuando abro la puerta del living veo una placa que dice asesinaron a Richie. Y lo veo por televisión. Me puse a llorar, luego me llevaron a mi casa. Hay un bache ahí que no recuerdo. Lo último que recuerdo es entrando a mi casa y viendo a mi madre en la cama, rodeada de sus amigos. Eso. Fue a traición, a escondida, una emboscada. Fue una época dura, la verdad, para todos nosotros. Todo a traición, todo miserablemente calculado. No dieron la cara, nunca se enfrentaron. Fueron unos miserables en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, él ya sabía que le iba a pasar eso. A mí me ha pasado también preguntarme, pero entonces eligió eso y no nosotros, ¿no? Sabiendo que eso hacía que se iba. Sabían, y Firmenich lo dice varias veces en el 73, que en el peronismo había dos fuerzas bien organizadas, que eran ellos por un lado y los sindicatos por el otro. O sea que sus grandes adversarios internos eran los sindicatos. Pero ellos consideraban que con algunos líderes sindicales podían arreglar, acordar. Estoy convencido que toda su lucha, no solo en la CGT, sino ya desde antes, desde mucho antes, era el retorno del Canal de Argentina, y cumplió con ese objetivo y creo que no se lo perdonaron. Para Montoneros era un enemigo y por eso esa fue una de las razones por la cual lo mataron. Él ya sabía que le iba a pasar eso, ¿no? Sabía o lo presentía. Más te voy a decir. Ese día, en un momento que quedamos solos, la señora se va, no sé, a hacer un café y yo le digo, mira, José, ayer cuando salimos de la CGT, cuando vos te habías ido para tu casa, salimos con Giannini, que era otro muchacho que trabajaba con él, íbamos caminando porque él vivía acá en la 9 de julio. Y pasó un auto y tiró 2 tiros, supongo que al aire, pero así que está bien que los muchachos nos acompañen, que sirven para la defensa y todo, pero la custodia en sí, el lugar de seguridad, donde la tenés que hacer con profesionales, vamos a dársela a la policía. Y él le dijo, eso vamos a hacerlo después que Perón sea presidente.
nada fue valiente, todo miserable y de cobarde. El departamento era de un primer piso y le tiraron, digamos, del primer piso y de la planta baja. Hicieron un fuego cruzado. Pero parecía que hubieran tirado de enfrente. Yo después, cuando hicieron los detalles y todo el atentado, pregunté por qué pareció que habían tirado. Entonces me explicó, hay un policía que como habían tirado, rebota el sonido. Entonces la impresión era que había venido a la vereda de enfrente. Entonces, bueno, se ocupó la vereda de enfrente y los asesinos salieron por atrás de la misma casa. Fue bien estudiado el atentado, ¿no? En realidad, nunca me contaron la historia. En realidad, el hecho sucedió, yo tenía 9 años y no entendía nada. Esta es la realidad. No entendía cómo esto podía suceder. Yo siempre digo que la historia de mi padre la fui armando sola, con los compañeros que se acercaban y me iban contando y me iban diciendo lo que habían compartido con mi padre, lo que había hecho mi padre, leyendo sus discursos o sus escritos. Mi padre era un hombre que escribía mucho. Y así fui como armando la historia. Y luego también paralelamente armando la historia del peronismo y la historia de la Argentina y lo que significaba en ese momento de la historia y en ese momento del peronismo. Lo que son asesinatos de esta índole, todo eso son cosas que vos no caes de entrada. El proceso es muy difícil y yo creo que cada persona tiene su tiempo para poder procesarlo, ¿no? Yo tardé muchos años, pero muchos años. Cuando escuché las explosiones, el estruendo, me di vuelta, yo no había terminado de entrar al auto. Y lo vi, entonces me tiré instintivamente, y me arrastré hasta la vereda. Y de ahí, en un garaje que había a 5 metros. Cuando terminó, cerca de ella estaba muerto, fue instantáneo, ¿no? Domingo Perón es el líder de la Argentina y el líder de Latinoamérica, después de 40 años muerto, teniendo vigencia cada vez más. El que no es peronista tiene una pata peronista, un brazo peronista, una oreja peronista, si no, no son nada. Tiene que tener algo de peronista. Fue el hombre de la Argentina, pero sin duda alguna, y el día de hoy lo demuestra, así que aunque nos quieran destrozar políticamente, el peronismo continúa siendo el principal movimiento de Argentina, ¿no es cierto? Ojalá viviera. El líder más leal que tuvo el general Perón fue el dirigente que más le respondió y fue una pieza fundamental en el regreso de Perón. Yo creo que fue un líder muy importante, sindical y político, un símbolo del peronismo, de la lealtad a un proyecto, y no solo a un proyecto, sino a la gente, a los sectores populares que están detrás de ese proyecto. Y tiene algo que lo destaca, que es la forma en que murió. O sea, pudiendo haber evitado la muerte, porque hasta el propio Perón lo quería mandar lejos y él se quiso quedar acá. Yo creo que a veces los líderes trascienden no por lo que son, sino por lo que representan, ¿no? Y el tipo representa muchas cosas de lo mejor del peronismo y de lo mejor del sindicalismo. Y el ser que me guía, aún hoy en los momentos más alegres o tristes de mi vida, en los importantes, siempre está. Un hombre que luchó, un hombre leal a una causa, sobre todo leal a él, pero que a veces es más importante ser leal a uno que después viene el otro,
que creo que terminó dando su vida sabiendo que le iba a costar la vida todo lo que estaba haciendo, lo sabía. No frenó en su accionar y creo que fue un héroe. Los que asesinaron a Rucci lo asesinaron diciéndose peronistas, asesinaron al hombre que trajo al general Perón a la Argentina. Perón venía a desarrollar el país, a volver a la justicia social, a lograr mayores conquistas para los trabajadores y tenía que estar pacificando. Y murió, y la prueba está que murió enseguida. Lo que venía a hacer Perón no lo pudo hacer después de la muerte de Rucci. Me parece que era un luchador que estaba convencido de que Perón y el peronismo expresaban el mejor proyecto para la Argentina. No, el recuerdo, más que nada quedan enseñanzas. Enseñanzas de quienes nos seguimos dedicando a la cuestión política, ciertos parámetros que uno le ha quedado grabado y no debe correrse de ese lugar. Hay dos fundamentales. Uno es que la lucha es por un ideal y no por una conveniencia personal. Eso para mí es fundamental. Y el tema de la lealtad a los principios de uno. Fue muy duro el proceso que hubo que hacer para poder perdonar también y seguir viviendo, ¿no? Y tratar de sacar lo positivo de esto que nos sucedió para poder educar a nuestros hijos desde el amor, no desde el resentimiento, ¿no? Yo no podría entender que a casi 41 años exista un odio. Creo que es tiempo suficiente como para que hayan meditado cada uno sus errores y sus aciertos. Su gloria es la vida que vivió. Yo ya perdoné. No me olvido, pero yo no podría vivir con el odio. Me enfermaría, me haría muy mal. No concibo otra manera de transitar la vida, sino... No, yo ya perdoné. Yo perdoné, yo no quiero revancha, no quiero venganza, no quiero nada que produzca un daño a terceros. Yo lo que quiero es que se haga justicia, nada más. Y quienes fueron los culpables, entiendo que tienen que estar presos, punto, nada más que eso. Siempre las figuras tan importantes están rodeadas de gente que no todos son leales. Y muchos lo que hacen es leerle el diario de Irigoyen, ¿no? Al líder. A mí me pasa que quiero que lo digan públicamente. Me encantaría que rompan este discurso y que puedan hablarle a los argentinos con una dosis de arrepentimiento, porque creo que nos haría muy bien a todos los argentinos. A todos los argentinos, que le haría muy bien al peronismo y que le haría muy bien a la familia Rucci, por supuesto. Continuamos con Juan Imperial y su programa Los Sindicatos. Bueno, lo que compartíamos hoy, decidimos hacer un programa bien especial en un nuevo aniversario del crimen del asesinato cobarde, artero, rastrero de José Ignacio Rucci, que entregó su vida por un ideal, como lo decía en algún momento la voz de Seferino Reato en el documental que se llama José Ignacio Rucci. Así se llama el documental, si no me equivoco. Un hombre que, pudiendo haber evitado la muerte, no lo hizo. Eligió quedarse. Perón lo quiso cuidar, lo quiso enviar fuera del país, incluso porque sabía que lo estaban apuntando para usarlo como un objetivo en esos fines inconfesables, como decía el general Perón, y él eligió quedarse aquí.
murió pobre, su familia murió alquilando, como lo hizo en vida. Bueno, hoy sus hijos tienen otras inclinaciones políticas. Cuesta escucharla a Claudia Rucci, a quien conozco personalmente, hablar de peronismo militando hoy en el PRO, ¿no? Pero bueno, son decisiones y cuestiones transitorias políticas que realmente a veces cuesta entenderlas, pero que uno las respeta sin duda alguna. La figura de su padre es el emblema de la honestidad, el emblema de la lealtad y el emblema de el heroísmo por una causa, y esa férrea vocación de servir a la clase de la que uno proviene, ¿no? La clase trabajadora. Fue sin dudas un ejemplo de sindicalismo del que muchos deberían apoyarse por estos tiempos, y sin embargo están en la absoluta vereda opuesta. Que el ejemplo de Rucci, que la sangre derramada por José Ignacio Rucci sirva para que en el espíritu de muchos jóvenes que me consta que están en la vereda de hacer revisionismo histórico y de buscar la verdad histórica que nos rodea en los últimos tiempos, y que sirva también para en un futuro provocar un nuevo despertar nacional que tanta falta nos hace por estos tiempos. A la memoria entonces de alguien que mataron aquí a muy poquitas cuadras, creo que 4, si no me equivoco, 3 de los estudios de la radio, a la memoria de José Ignacio Rucci, a 46 años de su crimen, de los cobardes de siempre, que hoy son funcionarios de este gobierno, del que se fue y del que va a venir, y los que no son funcionarios cobran fortunas siderales por resarcimientos históricos que le da este Estado cómplice, este Estado botín que usa este sistema de partido único, en el que lo único que se dirime es quién va a manejar la caja. El modelo es exactamente el mismo, y es el mismo modelo que buscó, hasta que con fiereza buscó derrocar al último gobierno peronista, que fue en 1976, para provocar la llegada de los que desguazaron y continúan desguazando a la nación argentina. Señores, nos vamos. Juan Solito, operación técnica y puesta en el aire. Lala Rosaica, Susana Manes en la producción, idea y conducción de quien les habla, de Juan Imperial. Gracias a todos por la compañía. Será hasta la próxima semana, cuando a las 15 del próximo miércoles volvamos con los sindicatos. Gracias. Comunicate con nuestro WhatsApp. Déjanos tu mensaje de audio o texto al 11 31 26 52 74. Radio 4 de Junio, la radio por una Argentina justa, libre y soberana. Las 24 horas, todos los días del año, escucha www.radio4dejunio.com. R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana.